Buenas tardes, nos reunimos hoy nuevamente para otra actividad académica de estos webinar tópicos de interés en cardiología. Ya previamente habíamos compartido con ustedes la programación de este mes que de verdad que pinta muy interesante, y para abrir entonces septiembre tenemos la oportunidad de compartir con el doctor Luis Eduardo Echeverría, quien es internista, cardiólogo, especialista en falla cardíaca y trasplante y jefe del servicio de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Y bueno, y lo otro es que es el director del Consejo de Enfermedad de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología y expresidente del capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Amplia experiencia en este campo, donde tiene bastantes publicaciones, inclusive el más reciente Roadmap de enfermedad de Chagas, de cardiopatía chagásica a nivel mundial, lo tiene a él como uno de los autores principales, y nos va a hablar ahora de la enfermedad de Chagas y las claves para entender la cardiomiopatía. Doctor Echeverría, bienvenido. Muchas gracias, Juan Esteban, por tan amable presentación. Muchas gracias a todos por estar acá. Voy a empezar a compartir pantalla y bueno, vamos a hablar de una enfermedad bien interesante, que es la enfermedad de Chagas. Probablemente algunos de ustedes piensen que esto es información general, ¿no? Pero les voy a mostrar, les voy a tratar de hacer cambiar la opinión. ¿Están viendo mi pantalla, la presentación? Sí, pero la presentación todavía no. Ahí debe estar. No, tenés que salir, darle la primera diapositiva y poner la presentación otra vez. Bueno, espérate un momentico y la colocamos, dejar de compartir. Correcto. Ahora sí, compartir. Ahorita la habíamos probado y había salido todo muy bien, pero bueno. Bueno, en todo caso es interesante lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una enfermedad olvidada, una enfermedad que no todo el mundo comprende y que casi nadie, entre otras cosas, piensa en ella de forma frecuente. Inclusive en muchos casos se pasa desapercibida la enfermedad y no se hace el diagnóstico. Así que vamos a tratar de cerrar la bandeja de uso compartido. Vamos a tratar de mostrarles que esta enfermedad realmente es importante, que la pueden encontrar en su vida diaria. ¿Ahí me están viendo la presentación o no la están viendo? Ahí sí, dale presentación. Perfecto. Que se cerró inesperadamente el PowerPoint y ya, estamos bien. Correcto, listo. Perfecto. Entonces, bueno, muchos de ustedes pensarán que esto es información general y que es chévere saber cualquier cosa sobre medicina, pero que no voy a ver realmente un caso con enfermedad de Chagas. Bueno, eso pensaba yo. Fíjense estos son los infectados o las personas que consideramos están infectadas en Colombia, y es aproximadamente 500,000 personas, y eran mucho más, casi 1.200.000 hace 20 años, pero bueno, no les va muy bien, algunos han muerto, así que es muy probable que en algún momento de la vida veamos algún caso. Pero si uno se detiene a ver por regiones, fíjense, probablemente hay zonas específicas. Miren el Valle del Cauca, ¿sí? Hay triatominos, pero no hay transmisión, ¿no? En el occidente de Colombia, en Medellín, hay triatominos, pero muy baja transmisión. Y en los llanos orientales hay triatominos también. Pero bueno, la zona de norte de Santander, Arauca, es donde hay triatominos y alta tasa de transmisión. Así que uno dice, esta es la zona de enfermedad de Chagas. Yo probablemente no vea pacientes. Así que hay zonas en Colombia. Pero fíjense una cosa interesante. Si nosotros pensamos que no hay en Colombia, fíjense lo que puede pensar alguien de Estados Unidos, un gringo. Bueno, acá tampoco hay Chagas. Y Chagas es algo que le da a gente pobre que está debajo de la frontera del río Bravo, y todos los latinoamericanos piensan ellos que tienen Chagas. Créanme que me lo han dicho algunos compañeros o colegas de Estados Unidos. Pero les voy a poner un ejemplo de que eso no necesariamente es así. Y es un ejemplo de un estudio que se hizo en Cedars-Sinai de 405 pacientes que fueron llevados a trasplante entre el 2006 y el 2012. Y esto es interesante, 405 pacientes se trasplantaron en esa época, de los cuales 31 venían de región endémica y 2 tenían cardiomiopatía de Chagas.
Si tuviera que hacer una apuesta y les preguntara yo cuántos de estos dos se reactivaron, ¿ustedes qué me dirían? 1, 2, 0 de pronto. Bueno, les voy a dar la respuesta. La respuesta de 2 pacientes con Chagas se reactivaron 5. 5 de 2. 5 porque no eran 2 pacientes con Chagas. 11 pacientes tenían enfermedad de Chagas. O sea, 9 se trasplantaron sin tener la menor idea de cuál era el pronóstico en una enfermedad que es tan importante saber porque es una infección activa que podía tener la enfermedad. Y esto fue en Estados Unidos. Así que había 11 pacientes con cardiomiopatía que no diagnosticaron. Y eso es en Estados Unidos. Estamos en Colombia. Y fíjense, Juan Esteban está ahí. Juan Esteban es de Medellín y vive en Cali. Yo soy de Santa Marta y vivo en Bucaramanga. Así que muchas personas están en muchos sitios de Colombia y probablemente tengan esa enfermedad, y empezar a pensar en esta enfermedad es absolutamente importante. No tengo conflicto de interés en este tópico y en los próximos 25 o 30 minutos vamos a hablar sobre las claves de la cardiomiopatía, cómo puedes hacer el diagnóstico de enfermedad de Chagas y las cosas que hemos empezado a evaluar sobre Chagas. Les voy a mostrar alguna experiencia del grupo de la Fundación Cardiovascular en investigación sobre enfermedad de Chagas y qué cosas sobre el compromiso cardíaco hemos empezado a encontrar que son muy interesantes o que pueden ser muy interesantes. Entonces, lo que les dije, 300,000 personas están viviendo en Estados Unidos con enfermedad de Chagas y de esos 65,000 tienen cardiomiopatía manifiesta y casi 80,000 pacientes en Europa, con 20,000 de ellos con cardiomiopatía manifiesta, ya no en la fase indeterminada. Yo les digo la verdad, yo hace 15 años que llegué a la Fundación Cardiovascular, es mi primer y único trabajo de cardiólogo, y empecé a manejar la clínica de falla cardíaca y la verdad yo les dije, y también pensé que no iba a haber muchos, 1, 2, de pronto 3, ¿cierto? Y fue una sorpresa la primera vez que hicimos un corte poblacional y nuestra prevalencia de Chagas era más o menos el 20%. El 20% de los pacientes que tenían una clínica de falla cardíaca tenían insuficiencia cardíaca secundaria, Chagas. En estos momentos tenemos 1,500 pacientes, un poquito más, un poquito menos, y sigue siendo la misma prevalencia. Así que yo veo Chagas todos los días. Esta mañana y esta tarde vi 2, 3 chagásicos y tengo algunos hospitalizados, algunos en protocolo de trasplante, entre otras cosas. ¿Quiere uno hacer un diagnóstico? ¿Quiere uno, si te llega un paciente chagásico, poder hacerlo inclusive sin hacer una serología? Hay que entender la enfermedad. Si entiendes la enfermedad, el diagnóstico se puede hacer solo por sospecha epidemiológica y no solamente por eso. También se puede hacer de alguna manera viendo exámenes y sobre todo el ecocardiograma y aún el electrocardiograma nos pueden dar claves de si un paciente tiene o no cardiomiopatía chagásica. Ese es el roadmap que les habló Juan Esteban de World Heart Federation. Eso lo publicamos en marzo de este año. Y en el roadmap incluimos información sobre la enfermedad. Así que 1 minuto de información sobre esta enfermedad. Tienes una infección aguda por el contacto con el vector, que es la principal forma de infección, pero no la única. También existe la congénita, la transmisión oral, que nadie creía que existía, pero existe claramente, que es la que causa los brotes, transfusiones. Y bueno, no es la picadura del vector, del Rhonius prolixus o tetoma de Midiata en Colombia. Es normalmente el pica, pero también hace defecación y entra por la materia fecal a la piel y produce una fase aguda que en el 90% de los pacientes es asintomática y en un 10% produce síntomas, fiebre, es muy clásico, edema bipalpebral, que no es el Romaña masa, es otra cosa, y produce derrame pericárdico y bloqueo AV en algunos casos y puede producir la muerte. Las formas orales son las que tienen mayor letalidad en la fase aguda. Bueno, la mayoría de los pacientes salen de la fase aguda, se recuperan y los anticuerpos son positivos de ahí en adelante y tienen una fase crónica. Y la fase crónica puede, después de 2 o 3 décadas, casi 30 años de vida, pasar a 2 formas. Una, te mueres de otra cosa, no pasa nada, no te mueres de Chagas. Y un 30% de los pacientes tienen una forma determinada que es o compromiso cardíaco o gastrointestinal. Puede haber ocasionalmente, muy rara vez,
compromiso neurológico, pero la forma cardíaca es la que nosotros vemos. Hay 6 strains, 6 simodemas, por decirlo de alguna manera, de Trypanosoma cruzi, 6 tipos o 6 subclases grandes. Nosotros tenemos la 1, que normalmente compromete el corazón. La 5 y la 6, que se ven en el cono sur, tienen más compromiso gastrointestinal. Así que interesante, solo 10% de los pacientes agudos son sintomáticos y solo 30% de los pacientes que son portadores asintomáticos desarrollan el compromiso cardíaco en el tiempo. La próxima pregunta ¿es diferente de otras cardiopatías o lo que uno ve es un corazón dilatado como todos los demás y lo tratamos igual? Bueno, primero que todo, cuando tú lo comparas, esas son series retrospectivas sobre pacientes isquémicos comparados con isquémicos contraidiopáticos o contrahipertensos, y los pacientes chagásicos simplemente tienen mayor mortalidad. Casi que la mortalidad hace muy poco, 20, 15 años, era 80% a 5 años y era superior inclusive al coco, que es la enfermedad isquémica, que es la que más nos preocupa en muchos casos. Pero bueno, estas eran series retrospectivas y los pacientes chagásicos en general en estas series tenían peor tratamiento neuromodulador. Ese fue un estudio en el que tuve la oportunidad de colaborar de un subanálisis de Paradigm y Atmosphere, en donde lo publicamos en Circulation Heart Failure hace aproximadamente 2 o 3 años, en donde un subgrupo de estos pacientes tenían enfermedad de Chagas y lo comparamos contra los isquémicos y contra los que tenían cardiomiopatía por otra razón. Los pacientes con enfermedad de Chagas eran mucho más jóvenes, casi 10 años más jóvenes, tenían menos comorbilidades, tenían menos hipertensión, menos diabetes y tenían 5 o 6 años menos. Así que teóricamente les debía ir bien, pero no solamente no les iba bien, se morían mucho más, ¿sí? Y se hospitalizaban mucho más y tenían peor calidad de vida, independiente de la juventud y de que tuvieran menos comorbilidades. Así que la enfermedad de Chagas se asocia a mucho impacto en el corazón y avanza casi a pesar del tratamiento neuroendocrínico. Increíblemente, y esto es bien interesante, yo tenía mucho miedo cuando hice mi primer trasplante hace 11 años de pronto en un paciente chagásico de que tuviera reactivación o de que pasara cosas malas. Les va bien, les va mucho mejor que los otros trasplantes. En general son gente muy pobre y por eso digamos que el estatus socioeconómico o el estatus de pobreza se asocia con mayor mortalidad y en la mortalidad en la serie de trasplante, la mejor en Latinoamérica, al año es 30%, o sea, una sobrevida del 70%, pero a nosotros nos ha ido bien. Fíjense que nuestros pacientes, ahí hay 43, este estudio está en revisión y probablemente, bueno, nos pidieron algunas correcciones, pero se pueda aceptar para publicación en la próxima semana. Muestra que nuestra sobrevida al año es 85% y el primer mes 95%, que es muy similar a la de los otros grupos, inclusive superior a los de los otros grupos que no son chagásicos. Así que se puede trasplantar y después en la pregunta decimos cómo lo hacemos, qué cosas pedimos o qué no, pero bueno, ahora no voy a profundizar en eso. Otra cosa que nos plantea lo diferente que es, y esto fue un reto, porque también tuve el gusto de participar en la guía americana o en el statement que hicimos de enfermedad de Chagas, y una de las cosas en las que nos focalizamos, y créanme que nos costó algún tiempo hacer esta gráfica de cuáles eran las cosas diferenciales que tenían enfermedad de Chagas sobre las demás enfermedades. Lo primero es, obviamente, tiene una progresión totalmente diferente. Tenemos pacientes, miren, el estadio A es la forma indeterminada, el B1 son pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas y la función sistólica es normal, con o sin síntomas. Eso es muy interesante porque esto no tiene que ver con falla cardíaca con función sistólica preservada, es otra cosa. Los pacientes siempre progresan al estadio. Si ya empezaste la cardiopatía, vas a progresar de forma indefectible a través de todas las estadios de la cardiopatía, y esto no se puede comparar a otras formas de insuficiencia cardíaca. Así que esto es algo que presentamos hace 3 años al Congreso Europeo de Falla Cardíaca, en donde mostrábamos ecocardiográficamente cuáles son los estadios y en el estadio B, por ejemplo, la función sistólica, que acá lo ven, es exactamente igual a la del estadio A, pero ya tienes fibrosis endomiocárdica que o puedes ver en el electro indirectamente con bloqueo completo rama derecha o en mi bloqueo anterior superior izquierdo, que son las características principales
principales, bloqueo auriculoventricular también, pero al principio son iguales. Y estos pacientes de estadio B tienen alto riesgo de muerte súbita a pesar de tener buena función sistólica. Así que eso es interesante. Y esta gráfica sí que la trabajamos, en donde encontramos que eran 4 las más importantes diferencias. El ritmo había alteraciones del ritmo cardíaco que eran muy propias de Chagas, alteraciones miocárdicas muy propias y específicas de Chagas, los aneurismas, el sello clásico, y finalmente había un riesgo tromboembólico mucho mayor que en otro tipo de cardiopatías. Y bueno, hablemos de la primera, alteraciones miocárdicas o alteraciones específicas miocárdicas. La fibrosis focalizada es la marca distintiva de la enfermedad de Chagas. Y en eso, casi que un ventrículo de Chagas, a lo único que se puede parecer en su forma clásica, obviamente, es a la enfermedad isquémica. La diferencia es que tienen 2 sitios específicos donde se compromete y uno, obviamente, el sistema de conducción auriculoventricular es casi que tempranamente comprometido en estos pacientes. Esto es un metaanálisis que también publicamos hace algún tiempo en Neglected Tropical Disease. Y en esta revista mostramos todos los artículos que habían escrito sobre alteraciones electrocardiográficas y encontramos que la alteración electrocardiográfica más frecuente, eso es como descubrir que el agua moja, es el bloqueo completo de rama derecha. Y la que le sigue es bloqueo completo de rama derecha con mi bloqueo antero superior izquierdo. El bloqueo auriculoventricular está por ahí y a veces vemos los 3 combinados muy frecuentemente, de hecho, y la fibrilación auricular, bien interesante, se presenta mucho más en estos pacientes que en pacientes con ultracardiomiopatía, y eso también lo vimos en el estudio que se publicó en Circulation que le mostré del Paragon y el Paradigm. Otra cosa interesante, los aneurismas. Esto sí que es muy clásico, así que uno puede casi que hacer el diagnóstico con esto. Y bueno, también la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en conjunto con la SIAC, pudimos hacer este documento en donde todos los que participamos mostramos o llevamos imágenes tratando de encontrar las que eran mucho más representativas de la enfermedad para poderlas mostrar. Están en la página online de EcoSIAC y de la, bueno, que ahora se llama CISIAC, y de la Sociedad Interamericana Americana de Ecocardiografía y del artículo, así que los pueden encontrar y son muy bonitas porque nos enseñan cómo se comporta ecocardiográficamente la enfermedad de Chagas y el aneurisma apical ha sido por siempre como el sello característico. Eso es un gran aneurisma apical cuando lo ves. O esto es isquémico, pero es muy clásicamente chagásico, aunque este no es el más frecuente. El más frecuente es el aneurisma de dedo de guante, que no les traje una imagen acá, creo que no se las traje, pero fíjense cómo en el strain longitudinal también vemos la afección de todos los segmentos apicales y un poquito de los segmentos medios de las demás paredes del corazón. Así que eso es muy clásico. Otro muy frecuente es casi para mí, lo que yo más veo acá en nuestro centro es este aneurisma basal de la pared inferolateral o lateral también un poquito comprometido, y es una imagen como esta absolutamente clásica en donde ven como una lesión en sacabocado que jalona el velo posterior. No sé por qué no anda, pero bueno, no es importante que jalona el velo posterior porque acá es muy clara la imagen de compromiso en esa zona y es muy frecuente. El aneurisma apical se asocia, a trombos. El aneurisma basal se asocia a arritmias. Esa fibrosis que ocurre ahí transmural en resonancia se asocia a muchos más eventos arrítmicos de forma temprana. Otra vez, la imagen entre cámaras del aneurisma apical, pero bueno, no corre, pero no importa, y cómo la podemos ver en strain, el compromiso de la pared basal inferolateral y lateral y a veces inferior del ventrículo izquierdo es muy, muy, muy característico. La otra cuestión es que ese aneurisma basal produce tironamiento o atirantamiento, es tethering, pero no tiene la traducción exacta en el español, del velo posterior, que conduce a que estos pacientes, aun con buena función, tengan insuficiencia mitral muy temprana. No sé, esto puede ser uno de los parámetros que hace que sea peor, pero bueno, en general, el ventrículo también empeora independiente del tratamiento neuromodulador. Y finalmente, bueno, las alteraciones del ritmo, y esto es muy frecuente, así que díganme cualquier arritmia
Chagas tiene mucho más arritmia que el resto de enfermedades. Fíjense cómo hacemos énfasis importante en el statement que se publicó en Circulation. Y si ustedes me dicen, dígame cualquier arritmia en chagásicos comparados con no chagásicos, de entrada les digo, Chagas tiene más. Fibrilación auricular tiene más. Taquicardia ventricular tiene más. Bloqueos auriculoventriculares tiene más. La enfermedad chagásica es muy arritmogénica y también produce bradiarritmias severas. Y muchas veces la forma como debuta la enfermedad de Chagas es con bloqueo auriculoventricular cuando el paciente aún tiene función sistólica conservada. Entonces, muchos llevan más tenemos mucha más predisposición a colocar cardiodesfibriladores en estos pacientes porque encontramos taquicardia ventricular no sostenida como prevención primaria, digamos, que comparados con otras cardiomiopatías. Porque nadie cumple realmente los criterios de MADIS-2. Es muy, muy difícil ponerle al 100% de los pacientes que tienen menos de 40% o 35% de función sistólica. Pero una vez que le colocas el cardiodesfibrilador, hacen más arritmias, los choques son más rápidos, o sea, tienen tiempo al primera descarga mucho más rápido y sobre todo, y esto lo hemos visto al menos en 3 o 4 pacientes, mucho más que eso, pero lo sacamos con ablación y buscamos normalmente endo y epicárdica, pero también hemos visto tormentas arrítmicas que necesitan asistencia ventricular y los pasamos a trasplante porque básicamente algunos desocupan o apagan o acaban la batería del cardiodesfibrilador durante estas tormentas. Esto es interesante. El mismo Carlos Chagas decía que era muy frecuente en su época ver pacientes jóvenes con básicamente casi nada de cardiomiopatía y que hacían muerte súbita. Y eso es algo que nosotros también vemos, pero muchos de esos pacientes no tienen diagnóstico y son pacientes jóvenes que mueren a los 45 y 50 años con diagnóstico de probable infarto en una zona brutal de Chagas y no se hace mayor pesquisa, sobre todo con los familiares. Finalmente, el tromboembolismo, y esto sí que es muy, muy interesante, porque la enfermedad de Chagas tiene más riesgo de accidente cerebrovascular que cualquier enfermedad o cualquier cardiopatía dilatada, que acá en este metaanálisis ven cómo tiene inclusive un factor protector, pero realmente es que Chagas produce mucho más coágulos y hay varias razones. La primera es la presencia de aneurisma apical, es muy clásica y la asociación con efectos embólicos, pero también tienen más fibrilación auricular. Y otra cosa muy interesante, la doctora María Jesús Pinazo en Barcelona ha trabajado en eso, es que parece que intrínsecamente tenemos también alteraciones importantes en la coagulación en estos pacientes, inclusive en fase indeterminada. Estamos terminando una revisión sistemática sobre eso que es bien interesante, vamos a someter a la publicación pronto. Entonces, aneurismas apicales muy severos con trombos inmensos y los encontramos en pacientes muy asintomáticos en muchas ocasiones. Así que eso es más o menos lo que hemos visto, pero faltan muchas cosas por saber. No me he sorprendido, he aprendido mucho, no sé mucho todavía de enfermedad de Chagas porque creo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y una de esas es ¿por qué 70% no hacen nada? Y no tenemos respuesta, tenemos algunas claves, pero no eso. Pero bueno, hablando de cardiomiopatía, hay muchas cosas muy interesantes. La primera es, por ejemplo, ver progresión. Podríamos saber cómo están progresando los pacientes o si hay progresión entre los estadios ya cuando se desarrolla la cardiomiopatía. Y bueno, es interesante. Nosotros tratamos de hacer un estudio de seguimiento, bueno, primero un cross-seccional, un transversal, y lo seguimos en el tiempo. Y en el transversal encontramos esto. Hicimos varios biomarcadores, NT-proBNP, troponina T, ST2 soluble, galatina, engal, cistatina, y encontramos que los pacientes todos tenían elevación aún en estadios muy tempranos de la cardiomiopatía, pero el NT-proBNP y la troponina T, que son muy fáciles de conseguir, eran los que más estaban elevados en ese escenario y nos permitían detectar tempranamente la enfermedad de Chagas y la progresión en todos los estadios, como ven ahí. O sea, se progresan aún en niveles relativamente bajos y van subiendo paulatinamente a medida que se daña el corazón. Otra cosa era la distinción entre pacientes en fase indeterminada y estadio B, porque si uno hace el ecocardiograma
convencional va a encontrar exactamente lo mismo, un ventrículo de tamaño normal y probablemente no se dé cuenta, excepto si ve un electro que es absolutamente típico de Chagas, que ese paciente ya empezó la cardiomiopatía. Y ese fue un estudio que publicamos en Echocardiography también a principios de año, cogiendo casi 250, no sé, un poquito más pacientes en los diversos estadios, 96 de fase indeterminada, que a veces es difícil conseguirlos. Y hicimos también ecocardiograma con la misma máquina haciendo strain o tratando de hacer un ecocardiograma moderno para ese momento con nuevas cosas y encontramos que el strain era muy anormal en pacientes en estadio A y en estadio B. ¿Sí? O sea, entre esos dos, en donde la función era normal, el strain longitudinal nos podía permitir empezar a hacer diferencias entre ellos, entre esos dos estadios. Otro, la relación EA del Doppler transmitral también era diferente y estadísticamente significativo en los estadios tempranos. También el índice de masa ventricular indexado también se encontraba aumentado en esos dos estadios. Estos fueron los tres poderosos marcadores que encontramos relacionados con progresión o con inicio de la enfermedad, aún teniendo un ecocardiograma con función sistólica normal. Obviamente el NT-proBNP en este caso, que no lo habíamos aplicado en el primer estudio, también nos mostró diferencias entre el estadio A y el estadio B. Y bueno, el principal es el strain longitudinal, donde acá no se preocupen del valor predictivo positivo porque no es tan bueno, pero el valor predictivo negativo es muy bueno. Entonces, un paciente que tiene un strain longitudinal global mayor en valores absolutos de 20, en valores absolutos, eso siempre se contabiliza como negativo, pero es más fácil, valores absolutos, normalmente tiene básicamente ninguna o muy poca posibilidad de haber salido de la fase indeterminada y de tener cardiomiopatía. Entonces el strain se afecta muy tempranamente y el área sobre la curva y la curva ROC es bastante buena, donde el strain es la mejor de estas características para discriminar paciente que pasa de estadio A a estadio B. Otra cosa interesante es si biomarcadores o el ecocardiograma también nos podría ayudar a definir qué pacientes se van a morir y en qué pacientes tenemos que ser más agresivos o tenemos que estar mucho más ahí encima. También esto obviamente después de hacer el estudio transversal de los biomarcadores y tratar de definir cómo se comportaban los diferentes estadios, lo que hicimos es ver en el tiempo que pasaba, y esto a 2 años, no salió así, cistatina o engal, con sus puntos de corte convencionales, si el paciente lo tenía más alto de lo normal, pues mayor mortalidad. Lo mismo nos pasó con ST2 y galatina 3. Lo mismo nos pasó con NT-proBNP con un punto de corte de más de 1000 o menos de 1000 y troponina T de alta sensibilidad con más de 15 o menos de 15. Fíjense cómo se partían totalmente las curvas. Pero otra cosa interesante es que podíamos utilizar la estrategia de multimarcadores. Y en la estrategia de multimarcadores, si ven acá el cuadro, si tenías un NT-proBNP de más de 1000 y una troponina de T de más de 15, la mortalidad era casi 60% a 2 años, mientras que si tenías lo opuesto, la mortalidad era cero. Tener un NT-proBNP de menos de 1000 y una troponina T de alta sensibilidad de menos de 15 predecían que básicamente no te ibas a morir en los próximos 2 años de Chagas en nuestra cohorte, ¿no? Sí, entonces, pero te sirve, te ayuda. Claramente 60 versus 0, con 2 biomarcadores que están disponibles es muy bueno. ST2 también es muy bueno, inclusive mejor, casi 80% de mortalidad cuando ST2 estaba alto y NT-proBNP estaba más de 1000, pero es mucho más difícil de hacer en la práctica. Nosotros no lo tenemos disponible en Colombia y después algún día les cuento la historia cómo lo pude conseguir yo para este estudio. Pero generalmente con 2 biomarcadores puedes definir 2 grupos, uno de alta mortalidad que requiere un seguimiento más cercano, ser muy agresivo en la terapia farmacológica, y uno que con el seguimiento usual va bien, obviamente siempre sabiendo que es Chagas y que es una enfermedad peligrosa. Esto es otra cosa interesante que también encontramos, y es que en otro grupo de pacientes, 100 pacientes, medimos parasitemia y esperamos a ver en el tiempo qué les pasaba en el seguimiento. También en el seguimiento a 2 años encontramos que los que tenían, no había mucha diferencia entre los que no tenían, 30% no tenían parasitemia detectable por PCR y 70% sí. Y no había diferencias entre ellos. Esto es muy interesante lo que van a encontrar. Por algún estudio previo decidimos dividirlos en terciles.
exactamente iguales y encontramos que los pacientes que tenían baja parasitemia tenían mayor mortalidad que los que tenían parasitemia indetectable o alta parasitemia. Y eso es más o menos, como ven, la relación también con la función sistólica. Y la función sistólica se encontraba más alterada en los pacientes con parasitemia baja que en los otros dos grupos. Y había una correlación también entre biomarcadores que eran mucho más elevados en los pacientes que tenían parasitemia baja. Y bueno, dicen esto puede ser un hallazgo loco, pero no, hay algunos estudios que muestran cosas similares. Y una de las cosas que podría explicar esto, teoría, no crean, porque estamos haciendo un estudio para tratar de mostrar cuál es la respuesta inflamatoria de estos dos grupos, es precisamente eso, que una mayor y vigorosa respuesta inflamatoria podría aclarar el parásito mucho más, pero desafortunadamente producir lesión miocárdica como muchas otras enfermedades que hacen básicamente lo mismo. Pero bueno, esto está bajo teoría. Y finalmente, si podíamos encontrar marcadores ecocardiográficos de supervivencia a largo plazo, y esto es algo que también encontramos muy interesante, el strain alterado era una clara muestra de supervivencia. Fíjense que entre los sobrevivientes, que no son sobrevivientes, hicimos un composite outcome entre supervivencia, trasplante o requerimiento de asistencia. Tenemos por ahí dos pacientes con HeartMate con Chagas, y fíjense cómo el strain podía definir entre uno y otro grupo, y acá las tres variables más importantes fue la función sistólica de menos del 40%, el strain longitudinal en valores absolutos menor de 9 y la relación EE' mayor de 8. Eran los cortaaguas en el multivariado, en el análisis multivariado, en donde podíamos encontrar una asociación con mortalidad a 2 años. Fíjense cómo claramente partía el destino de los pacientes, cualquiera tener o no cualquiera de estas variables. Y cuando combinamos las variables haciendo algo como una especie de estrategia multimarcadores, pero ecocardiográficos, cuando tenían los tres alterados, tu mortalidad a 2 años era 60% versus 4 o 5%, no me acuerdo muy bien, en pacientes que no tenían ninguno alterado. Así que eso es bien interesante porque aún la fracción de lesión individual no es suficiente, o la relación E' individual o el strain. Así que los tres son mucho más poderosos para ver cuál es el paciente. Esto está en publicación, todavía no nos han aceptado, lo vamos a preguntar a Hase, y es bien interesante para ayudarnos a guiar qué paciente chagásico puede ir mal o puede ir bien. Entonces, finalmente, la verdad, le voy a ser sincero. Les dije, probablemente ustedes no piensen en Chagas y no lo encuentren. Pues ni nosotros pensábamos en Chagas, estando en la zona de Chagas, como ustedes vieron arriba en la gráfica. Ni nosotros pensábamos en Chagas. Y les voy a mostrar algo que pasó. Ahora que estamos en una pandemia, estábamos en una que nunca fue pandemia, gracias a Dios, que fue la del ébola. Pero cuando eso pasó, ¿cierto? Eso es un campesino en Mogotes, con toda la pinta, si me dice que se está fatigando de tener Chagas, con plena seguridad. En Santander hay pueblos que son así. En Mogotes, por ejemplo, hacíamos serologías para buscar estos pacientes de estos estudios. Necesitamos indeterminados, esos son difíciles, esos no van al consultorio. Y la primera vez que fuimos hicimos 70 serologías y 50 nos salieron positivas. Después eran pruebas rápidas, después las confirmamos con ELISA. Y bueno, en 15 años, yo dedicándome a esto y a Chagas y a falla cardíaca, nunca ha habido un letrero de Chagas en la Fundación Cardiovascular, pero cuando hubo el ébola, miren, ¿sí? Entonces el campesino de Mogotes ve el letrero y pregunta si usted ha estado en África en los últimos meses, si tiene alguno de los siguientes síntomas, piensa en ébola. Piensa en ébola. Un campesino de Santander tiene que pensar en ébola. ¿Cuántos de ustedes han ido a África? Les aseguro que los puedo contar con los dedos de la mano. Así que si este campesino tiene algún síntoma de Chagas agudo, va a pensar en ébola y no en Chagas, porque precisamente eso hacemos con esta enfermedad, que son de personas que no tienen tanto acceso al sistema de salud y simplemente las olvidamos y no ponemos nuestro mejor esfuerzo. Derek Bock, que era el antiguo decano de la Facultad de Derecho de Harvard, tenía una frase que se aplica a mí perfectamente a Chagas. Él decía, si tú piensas que el conocimiento es caro, intenta con la ignorancia a ver cómo te va, ¿cierto? Cuando le preguntaban lo caro que era Harvard. Y hemos tratado con la enfermedad de Chagas mucho tiempo, con la ignorancia. Es
hora de invertir en conocimientos y de tratar de desentrañar la madeja de una cardiomiopatía que es exactamente nuestra, en donde ustedes y yo vemos pacientes todos los días. Así que les doy las gracias por haberme escuchado.